que está marcado por la incertidumbre. Hay varias cosas por ahí que están haciendo ruido, empezando con el lunes, que va a tomar posición el presidente Trump. Vamos a ver qué nos depara el inicio de su administración. Hay, repito, algunos elementos que generan ruido en en la vida de nuestro país y nosotros pues no escapamos de ello. Hemos estado al pendiente de lo que pueda suceder con todo lo que traemos, este, que pudieran, algunas cosas, algunas medidas que pudieran tomar que pudieran a su vez afectar a nuestra industria. Hemos estado, repito, al pendiente, pero en cuanto tengamos algo más de información y de certidumbre y demás, por supuesto que los vamos a estar informando a toda la membresía, ¿no? Ojalá todo sea para bien y también les vamos a estar informando de algunas este, eh, proyectos que traemos, incluso ya echados a andar algunos proyectos nuevos que tienen que ver con la sustentabilidad, algunos proyectos nuevos que tienen que ver con la diversificación de mercados. Estamos por poner un pie en Asia. En fin, hay algunas cosas buenas también, que son trabajos que se han venido haciendo en AMPAC y que empiezan ya a, este, a madurar, ¿no? Entonces, bueno, con la promesa de, repito, mantenerlos informados, vamos a dar inicio a este primer webinar del año, a este ya tradicional primer webinar del año con la actualización jurídica de la temporada o para la temporada agrícola 2025. Este es un tema que es bien importante para todos y es un tema que domina, por supuesto, bastante bien nuestro asesor jurídico, el licenciado Gustavo Robles, que antes de pasarle la cámara y el micrófono, me voy a permitir, aunque ya lo conocen, yo creo que la gran mayoría, ¿no? De ustedes, pero puede haber algunos que todavía no lo conocen, entonces me voy a permitir dar de manera muy breve cuál es el currículum, la hoja de vida del licenciado Gustavo Robles. Gustavo es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, hizo un diplomado en Derecho Laboral y de Seguridad Social con validación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue jefe del Departamento Jurídico de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán en el periodo 2011-2021. Ha formado, Gustavo, parte del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. O más bien desde el 2014, fungía como asesor jurídico de AMPAC y ya en el 2021 este, nos lo trajimos de tiempo completo aquí al AMPAC y además de la asesoría jurídica que nos brinda y les brinda a todos nuestra membresía, pues es el director del área de ejecución y cumplimiento del acuerdo dumping, del acuerdo de suspensión dumping del tomate, que es pues todos ustedes lo saben, es un una actividad por demás importante y relevante para la industria del tomate en México, ¿no? Y además, Gustavo es abogado litigante en materia de administración administrativa y fiscal, específicamente en cuotas de seguridad social. Entonces, es una semblanza rápida de Gustavo y sin más otro preámbulo, pues le doy la cámara a Gustavo y adelante. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenidos. Sí, bienvenidos pues a esta plática. Ya es un taller que año con año hemos venido dando, muy importante por lo que se avecina para el propio patrón del campo. Hay muchas reformas laborales que ahí están en el propio tintero. Ahorita vamos a ver cuáles son. Estas pues ahorita están congeladas, por así decirlo, hasta que inicie el nuevo periodo de sesiones del Congreso. Vamos a analizar todo eso, cuáles van a ser las nuevas obligaciones para el 2025 para todos los patrones del campo.
los formatos que van a tener que aplicar y bueno, para toda la carga, la nueva carga administrativa que van a tener y cómo cumplirla, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Ahí ya se ve, ¿verdad? Todo. Sí. Ok, excelente. Entonces, comenzamos. El primer tema es el salario mínimo del jornalero agrícola para este año. El primero de enero del 2025, el trabajador del campo recibirá un salario mínimo de 419.88 pesos diarios para los municipios ubicados en la zona libre de la frontera norte. Aquí les pongo mucho ojo con Ensenada y San Quintín, gracias, bueno, que son los principales municipios, ¿no? Donde hay actividad agrícola y un salario para el resto del país en 315.19 pesos diarios, ¿no? Esto, hubo mucha especulación de cuánto iba a ser el propio aumento, se manejó como la administración pasada, se manejó un incrementos de 20%, en este caso la presidenta estaba entre 11 y 12%, finalmente quedó en un 12%, ¿no? Esto, qué es lo que refleja? Bueno, pues que el salario mínimo quedaría en 315.19 pesos para el resto del país, 419.88 para la zona libre de frontera norte, y mucho ojo con los salarios mínimos de los operadores de maquinaria agrícola, porque a veces se pactan contratos con ellos con el salario mínimo del jornalero del campo, y esto es una práctica indebida. La realidad es que el salario mínimo está en 323.22 pesos, ¿no? Entonces, mucho ojo para el salario mínimo de operador de maquinaria agrícola, porque en caso de una revisión, y usualmente son las direcciones de trabajo de los estados las que revisan cómo están pagando el salario mínimo, y bueno, siempre detectan esta falla, ¿no? Ojo con ese tema, ¿no? Los puntos a considerar en la aplicación del salario mínimo: no existe una obligación legal de aumentar el salario, ¿no? Siempre y cuando, pues, ustedes estén pagando los 315.19 pesos diarios o 419, como ya lo manifestamos anteriormente, o si están por encima de eso, ¿no? No hay no una obligación legal de aumentar un salario si está superior a esos montos. Es muy importante establecer todos los contratos laborales firmados a partir del 1 de enero del presente año, pues un salario igual o superior a estos montos antes mencionados, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, y ahorita vamos a ver más adelante, lo primero que va a solicitar la Secretaría del Trabajo o la Dirección del Trabajo del Estado en una revisión, pues van a ser sus contratos laborales, ¿no? Y lo primero que van a revisar, pues es que efectivamente estos sean congruentes con el salario mínimo del campo, ¿no? Y también les pongo que en caso de estar adheridos al decreto de beneficios fiscales para patrones del campo, pues es muy importante que el salario que se paga a los trabajadores esté por encima del monto que señala el propio decreto, ¿no? De lo contrario, pues no caería en un incumplimiento del decreto, y es algo que no queremos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos montos del decreto y cómo funciona este decreto de beneficios fiscales. Una pregunta muy recurrente: ¿los trabajadores de empaque son considerados trabajadores agrícolas? Sí, el trabajador de empaque es considerado un trabajador agrícola, y aquí les pongo la normatividad aplicable para que ustedes vean que efectivamente hay un fundamento legal en donde considera al trabajador de empaque pues como un trabajador agrícola, ¿no? Lo primero es el artículo 279, ¿no? Que es el artículo reformado en enero del 2024, en donde define lo que son los trabajadores del campo, ¿no? Y aquí modificó completamente la redacción que teníamos anteriormente, pero si uno ve, dice que siempre que estas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial, entonces el empaque pues no es considerado un proceso industrial. Esa es la primera, ¿no? También la CONASAMI dio una nueva definición del jornalero agrícola, pero también incluyendo que es la persona contratada y remunerada para laborar en las actividades propias de la agricultura, a quienes realizan actividades de preparación del terreno hasta la cosecha, el almacenamiento, el traslado, y también viene aquí y el empaque del producto agrícola y pesquero incluyeron, ¿no? Entonces nos queda muy claro pues que el trabajador de empaque sí es considerado un trabajador agrícola, ¿no? Por el tema del salario mínimo. Si ustedes al trabajador de empaque están pagando un salario mínimo general, pues es una práctica indebida, ¿no? Se tiene que pagar pues el salario mínimo del trabajador agrícola.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, como recuerdan, en enero del año pasado se publicó una reforma pues, estructural a todo el capítulo de trabajadores del campo, ¿no? Ya hemos visto en otros webinars las obligaciones para el patrón del campo. Vamos a ver aquí de manera enunciativa todas ellas para que las tengan presentes, porque finalmente las revisiones, tanto de la reforma, lo que contemplaban alimentos, como guarderías, pues van a ser evaluadas, pero hasta este año por parte de las Secretarías del Trabajo Federal, ¿no? Primero que nada, las obligaciones las dividimos en dos, en administrativas, que es más carga administrativa, más papeleo, vamos a decirle así, más formatos, y las económicas, ¿no? Las que sí tienen un impacto directo en la operación diaria de la empresa agrícola, ¿no? ¿Cómo vamos a dar cumplimiento a la reforma? El primer cambio que hubo pues, fue el padrón especial de las personas trabajadoras del campo temporales, ¿no? Esto ya venía, ya existía esta obligación, simplemente la redactaron de manera diferente, de la misma manera ese registro especial de las personas trabajadoras del campo temporales que contrate cada año, ¿no? Pues esto básicamente es continuar con la obligación de contar con ese padrón especial para llevar el control de la antigüedad laboral de todos los trabajadores del campo, que es realmente lo que la reforma trajo, el contabilizar, el poder contabilizar la antigüedad laboral del trabajador del campo, ¿no? De la misma manera, en el artículo 280, párrafo segundo, vemos que una obligación del patrón del campo es entregar una constancia a cada persona trabajadora del campo, lo cual ya existía. Sin embargo, le agrega que se tiene que poner, aparte de los días laborados y los salarios totales devengados, pues la antigüedad acumulada hasta esa fecha, así como las retenciones y aportaciones por conceptos de seguridad social. Aquí es muy importante y la AMPAC ya tiene un formato con todo gusto y ustedes lo pueden encontrar en la propia página web de la AMPAC o se les envía al término de esta reunión. Es un formato de constancia laboral que incluya pues las nuevas obligaciones contempladas en la reforma, ¿no? Porque al momento de terminar la relación laboral con el trabajador del campo, ustedes van a tener que dar su finiquito laboral y también pues esta constancia. Otra de las reformas fue el artículo 282, donde ya siempre ha existido esta obligación, pero de manera genérica y nunca contemplada en el capítulo de trabajadores del campo, ¿no? Ahora ya se incluye, en donde dice que el trabajo del campo pues deberá fijarse mediante contrato por escrito y dice que las condiciones de trabajo establecerán los mecanismos acordados para informar a las personas trabajadoras del campo, pues acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando la persona trabajadora del campo considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal conducente, ¿no? ¿Cuál es la recomendación aquí? Y ahorita vamos a ver el contrato en específico. Pues es establecer una cláusula, ¿no? Dentro del propio contrato individual de trabajo, donde se establezcan cuáles son esas autoridades laborales a las que el trabajador puede recurrir en caso de sentir que sus derechos laborales han sido menoscabados. Y recomendación propia, hacer alguna asamblea para todos los trabajadores y que quede constancia, pues de que ustedes efectivamente les mostraron cuáles eran las autoridades, los números de contacto de las autoridades, algún correo electrónico de la propia autoridad, esto para cumplir con las revisiones que haga la Secretaría del Trabajo o la Dirección del Trabajo, ¿no? También dice que todas las personas trabajadoras del campo deberán contar con un ejemplar del contrato de trabajo, ¿no? Pues para esto se ocupa forzosamente, pues establecer un formato que valida la entrega del contrato de trabajo. También la propia AMPAC ya lo generó, ya se envió hace tiempo, lo encuentran en la página web, pero con todo gusto se les envía al término de la reunión. El artículo 283 habla de las obligaciones especiales siguientes. Algunas fueron redactadas, ya existían, simplemente fueron redactadas de manera diferente. El tema de proveer gratuitamente habitaciones a las personas trabajadoras del campo, esto siempre ha existido. Y dicen, en todos los casos, las habitaciones deberán contar con piso firme, agua potable, baños, regaderas, lavaderos y comedores. Pues esto se viene cumpliendo de manera genérica general, perdón, en todos los campos agrícolas. Proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada, pues esto, como ustedes recordarán, fue la que causó pues mayor interés en cómo se iba a aplicar. Aquí hay dos opciones. Una, pues es comenzar a dar alimentos, como lo manifiesta la propia Ley Federal del Trabajo, o presentar el recurso legal correspondiente. Como ya todos ustedes saben, a la publicación en enero del 2024 de esta ley, distintas agrícolas se ampararon en contra de la aplicación de esta nueva obligación,
Todavía, ahorita vamos a ver más adelante, que hay una opción para presentar un amparo en contra de la entrada en vigor de esta propia reforma, ¿no? También otro es trasladar a las personas trabajadoras del campo y a sus familiares que los acompañan a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta era una obligación ya preexistente, simplemente redactada de manera diferente. Otra ya preexistente era proporcionar gratuitamente a la persona trabajadora del campo, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región. Esto ya existía, simplemente se redactó de una manera diferente, ¿no? Cuando las actividades a que se refiere este capítulo se sitúen fuera de las poblaciones, la persona empleadora deberá establecer y sostener escuelas. Esta disposición ha causado mucho ruido. Sin embargo, esta es una disposición que existía, bueno, que existe, perdón, en materia constitucional. La propia constitución política de nuestro país ya lo contemplaba, sin embargo, no había sido aterrizada en la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Lo único que hizo el legislador, pues, fue aterrizarla, ¿no? Ponerla dentro de ese capítulo de la propia Ley Federal del Trabajo. Hay que ver el criterio de la autoridad laboral porque hay ciertos lugares ahí de interpretación para el tema de cuándo aplica, cuándo no aplica esa construcción o cuándo sostener esas escuelas, ¿no? La otra, y esta sí es una carga administrativa y económica también, si la persona trabajadora del campo fuera contratada por residir temporalmente en el centro de trabajo, un lugar distinto donde tiene residencia, pues la persona empleadora tiene a su cargo el traslado seguro y cómodo de aquel. Esto ya venía existiendo, sin embargo, con la reforma pues se agrega también que hay que traer al de su grupo familiar y las pertenencias de todos ellos, ¿no? Pues definitivamente, ¿cómo cumplimos? Pues brindando el traslado a los familiares de los trabajadores del campo. También habla de los servicios de guardería a los hijos e hijas de las personas trabajadoras del campo. Esta era una obligación ya preexistente, ¿no? También reforman el artículo 284 bis, que nos habla en específico de las inspecciones, ¿no? De la Secretaría del Trabajo. Y aquí nos marca que va a haber una inspección, va a haber dos inspecciones al año. Una de manera ordinaria, por así decirlo, y otra de manera extraordinaria. Y la de extraordinaria seguramente va a llegar en temporada agrícola o la estación de producción. Y aquí la propia ley nos dice qué es lo que va a revisar. Verificar las condiciones en materia de capacitación y adiestramiento, ojo con eso. Vigilar que los salarios no sean inferiores al mínimo, para eso van a tener que tener su contrato. Verificar que no se utilicen los servicios de niñas y niños menores de edad, verificar que se proporcionen las habitaciones, el transporte, verificar los contratos de trabajo y el cumplimiento de cualquier otra disposición, ¿no? Entonces, mucho ojo cuando haya esas revisiones. Ahorita brevemente vamos a ver qué implica una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo Federal. La obligación que más ha causado ruido de la propia reforma del 2024, pues es la obligación de proporcionar alimentos, ¿no? Esto, pues, por el alto costo para los patrones del campo y, pues, ver qué recurso legal pudiera ser aplicable para evitar este tema, ¿no? El costo para los patrones del campo de consultar con varias agrícolas se calcula que sea entre 60 pesos diarios por trabajador del campo. Esto, si vemos que el trabajador del campo estará 6 días, porque el día de descanso pues, no lo contabilizamos, sería 360 pesos semanales. Y si nos vamos a una temporada agrícola que más o menos son 27 semanas, según la propia ley del Seguro Social de trabajadores eventuales del campo, pues nos incrementa el costo en 9,720 pesos por trabajador del campo, ¿no? Lo cual pues es bastante elevado. Aquí vemos una tablita de 100 trabajadores, pues se nos incrementaría la nómina en 972,000 pesos hasta llegar a 1,000 trabajadores, cuando es 9,720,000 pesos por temporada agrícola, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente cuánto representa ese aumento, ¿no? Los recursos legales. Algunos de ustedes tal vez ya presentaron un amparo indirecto al momento de salir de publicarse en el Diario Oficial de la Federación esta nueva regulación. Algunos amparos ya se han resuelto de manera favorable a los intereses del patrón y esto pues se deja de aplicar esa parte de la Ley Federal del Trabajo que obliga al patrón del campo a otorgar alimentos y en otros casos se ha sobreseído el juicio de amparo, pero muy importante, ningún juez de distrito ha negado el amparo, lo cual es muy importante. El sobreseimiento, que es básicamente que el juez de distrito no se metió al fondo del asunto,
una de las cuestiones, pues es que no probó la agrícola que tenía jornaleros agrícolas, lo cual, pues es básicamente es un recurso totalmente dilatorio por parte del juez de distrito, no se mete al fondo del asunto y sobresee el asunto, ¿no? Sin embargo, en otros juzgados del país sí han concedido el amparo para la no aplicación de la ley. En caso de que ustedes, porque en el 2025 ya vendrían estas inspecciones de la Secretaría del Trabajo, ustedes cuentan con el recurso legal, que es el amparo indirecto, contra el primer acto de aplicación, que es la visita de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al momento de que ellos solicitan el cumplimiento de la legislación laboral para otorgar alimentos, pues ahí empezaría a correr esos 15 días hábiles siguientes al acto de aplicación para que ustedes presenten el amparo, ¿no? Ojo, el amparo solo puede ser individual y solo se podrá beneficiar de los resultados del amparo, pues quien promovió el propio juicio, ¿no? En caso de que la autoridad les ponga alguna multa, pues ustedes la pudieran combatir en un juicio de nulidad en contra de la imposición de esta sanción, pero eso es un juicio aparte del juicio de amparo, ¿no? Algunas preguntas frecuentes con lo de los alimentos. ¿Los trabajadores de empaque son considerados trabajadores agrícolas? Como ya lo vimos, sí, el trabajador de empaque es considerado y por lo tanto, pues también se le tienen que brindar los alimentos. Debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo cuando dicho personal vive en una población cercana al campo agrícola, sí, porque la propia ley, pues no hace distinción alguna, ¿no? Sobre trabajadores del campo de la localidad o foráneos, por lo cual la obligación aplicaría para ambos, ¿no? El decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo también aplica para la operación agrícola en invernaderos, por supuesto. O sea, la ley no hace distinción alguna en la aplicación. Si es trabajador del campo, ya sea cielo abierto, tecnología media o high-tech en invernaderos, pues esto aplicaría, ¿no? ¿Debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo, ya sean eventuales o permanentes? Sí, y de la misma manera la reforma no hace distinción alguna. ¿Qué autoridad laboral será la encargada de ver el cumplimiento de lo establecido en la propia reforma? De entrada, pues la Dirección del Trabajo de los estados es la que, a través de condiciones generales de trabajo, que usualmente son ellos los que llevan a cabo esas revisiones, pues son los que van a pedir el cumplimiento de esta norma. Por supuesto que también la Secretaría del Trabajo Federal pues puede revisarlas y van a ser los encargados de llevar a cabo este tema y este cumplimiento, ¿no? Otra pregunta frecuente es, desde la presentación del amparo indirecto, ¿se suspendería la obligación de otorgar alimentos a los trabajadores del campo? Aquí va a variar porque en el juicio de amparo uno solicita la suspensión provisional de la aplicación de esta ley. Si el juez otorga esa suspensión provisional, entonces sí, ustedes estarían exentos de otorgar alimentos a sus trabajadores del campo. Pero si no otorgan esa suspensión provisional, entonces sí tendrían que cumplir con esta obligación mientras se tramita el juicio en su totalidad, ¿no? El juicio de amparo. Otra de las preguntas que hacen con bastante recurrencia es cuántos alimentos se deben otorgar al trabajador del campo, ¿no? Porque hay una discrepancia ahí o hay criterios que me dicen, oye, pues es que si la jornada es de 8 horas y entran ellos en la mañana, bueno, pues abarcarían dos alimentos, ¿no? El desayuno y la comida. Sin embargo, de una interpretación al artículo 283, pues podemos ver que solamente es una comida la que se debe otorgar. El 283 nos dice que hay que proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana. Sin embargo, si nos vamos al artículo 6.3 de la Ley Federal del Trabajo, se dice que al trabajador se le concederá durante la jornada de trabajo un descanso de media hora por lo menos, dice un descanso. Y el artículo 64 menciona que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde preste sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, pues el tiempo correspondiente les será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Situación pues que aplica a la totalidad de los trabajadores del campo. El artículo 6.3 nos dice que durante la jornada continua se considera al trabajador un descanso de media hora y el artículo 6.4 pues ya vimos que es durante las horas de reposo de comida. Por lo tanto, podemos observar que la Ley Federal del Trabajo menciona solo un descanso de media hora durante la jornada de trabajo para los alimentos o el reposo, por lo que interpretar que el patrón del campo debería entregar los alimentos a los trabajadores pues se considera incorrecto, ya que esto implicaría otorgar dos descansos para los trabajadores, lo cual sería conceder una prestación superior al mínimo legal que establecido en el artículo 6.3 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esta es una interpretación muy personal,
Si ustedes quieren otorgar los alimentos, digo, pues adelante, ahí sí no, depende cada patrón del campo, pero como lo veo yo de la interpretación de la Ley Federal del Trabajo, solo nos obligaría a un alimento. Pasamos al contrato de trabajo de la empresa agrícola, el contenido y un ejemplo del mismo, ¿no? Esto va a ser la parte fundamental en las revisiones de la Secretaría del Trabajo y de la Dirección del Trabajo del Estado, ya que lo primero que va a solicitar, pues, es ver cuáles son las condiciones de trabajo, salarios, horarios, a través del contrato de trabajo. Y como ya lo vimos, el artículo 282, pues ya fijó que este contrato debería ser por escrito. Y aparte de esto, tener constancia el patrón del campo de que entregó ese propio contrato a los trabajadores, ¿no? Entonces, ojo con eso. El contenido pues es el mismo, ¿no? Del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, ustedes tienen que poner cómo va a ser la relación de trabajo, si es para obra a tiempo determinado, por temporada, el servicio que deba prestarse, el monto del salario, el trabajador debe ser capacitado, la designación de beneficiarios. Y el artículo 282, como ya les comentaba, pues muestra la obligación de plasmar cuáles son las autoridades laborales a las que el trabajador puede acudir en caso de que sienta que sus derechos laborales han sido menoscabados. Ahorita vamos a ver un ejemplo de contrato de trabajo y la cláusula que tienen que poner para cumplir con esto, ¿no? Lo primero es este es un ejemplo, ¿no? Del contrato individual de trabajo por temporada agrícola. Usualmente este contrato se imprime en una hoja por ambos lados para facilitar el tema administrativo. Ustedes lo pueden imprimir en dos, tres hojas, sin embargo, por la facilidad o para no tener mayor carga administrativa, pues en una hoja estaría bien que se llevara a cabo esto, ¿no? En la declaración les pongo en negrita los temas que tienen que checar en específico. Es para la temporada 2025 que comprende, ahí sí, el día cierto de entrada a laborar del propio trabajador, pero sí tienen que poner aproximadamente el día abril, mayo, junio del 2025, porque no sabemos cuánto pueda durar la temporada agrícola, por eso hay que poner un aproximado. Como puede ser que el mercado dé para mucho, puede ser que se caiga, entonces tendrían ustedes que terminar de manera anticipada el propio contrato de trabajo y también poner una breve descripción de las labores a realizar por parte del trabajador del campo. La cláusula primera, pues es una cláusula muy básica dentro de todos los contratos de trabajo. El trabajador se obliga a prestar sus servicios personales bajo la subordinación de los representantes de la empleadora, pero también hay que anexar este párrafo que está en rojo, ¿no? Así también el trabajador se obliga a prestar sus servicios en el domicilio de la empresa o en cualquier otro lugar que éste le indique dentro de la ciudad, poner ahí la ciudad donde ustedes tienen la operación agrícola y o cualquier otra entidad de la República Mexicana. Esto es muy importante que le agreguen porque si no tienen este párrafo, esta cláusula, el trabajador al momento de que tú le digas la operación agrícola es en, vamos a poner ejemplo, Culiacán. Sin embargo, yo también tengo campos agrícolas aquí a 20 minutos en la ciudad de Nabolato. El simple hecho de yo mandar a un trabajador a Nabolato pudiera ser que un trabajador me diga, en mi contrato no dice en ninguna parte que yo también me obligaba a cambiar el lugar de trabajo, por lo cual se pudiera rescindir la relación laboral y ustedes tendrían que indemnizar al trabajador. Entonces, para evitar esos problemas, pues metan esta cláusula y les va a liberar de cualquier problema ante una posible demanda laboral. La cláusula tercera, pues habla del salario, ¿no? El salario como mínimo debe ser 315.19 pesos. Aquí les pongo las dos opciones. Si están en la zona libre de frontera norte, pues entonces tienen que poner 419.88 pesos como mínimo. Si están adheridos al decreto de beneficios fiscales, pues ojo, ¿no? El contrato debe de decir que el salario mínimo es 358.28 o superior a esto, porque así lo marca el decreto, o 445.13 pesos para las agrícolas de la frontera. Cláusula quinta, la designación de beneficiarios, ¿no? Aquí hay que dejar un espacio en blanco y de puño y letra poner el trabajador, pues quién va a ser su beneficiario en caso de un finiquito laboral por caso de fallecimiento, ¿no? Y como nota, aquí muy importante, cuando se presenta la sucesión de los trabajadores a pedirles el propio finiquito laboral por muerte de este,
Lo recomendable es que el patrón verifique que quien acude a exigir dicho pago, pues tenga efectivamente el derecho a obtenerlo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es un procedimiento de declaración de beneficiarios que se hace ante los propios tribunales laborales. Es un proceso que lleva 2, 3 meses y ahí el propio tribunal es el que determina a quién de la sucesión es el que va a entregar ese finiquito, el propio patrón del campo, ¿no? Porque de lo contrario, si ustedes entregan el finiquito a una persona que no es el legítimo beneficiario del trabajador, pues tendrían que hacer un pago doble. La cláusula sexta, estas dos cláusulas en específico son de gran importancia para las auditorías externas, que ningún trabajador puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato en concordancia con el artículo 358, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que haya, exista una real libertad sindical. Y la cláusula séptima, pues que el patrón se obliga a cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, que se refiere a la capacitación y adiestramiento, ¿no? Estas son dos cláusulas que constantemente pues solicita las propias auditorías externas. Cláusula octava, por el tema del COVID, pues se agrega esta nueva cláusula de reconocimientos médicos donde el trabajador pues se obliga, ¿no?, a someterse a cualquier reconocimiento médico por el tema de alguna enfermedad contagiosa o incurable, de conformidad a lo señala el artículo 134, fracción décima. La cláusula novena, esta es una nueva obligación. El trabajador a la firma del presente documento manifiesta de entera conformidad que ha recibido un tanto el contrato colectivo de trabajo aplicable a la empresa agrícola. Esto en caso de que ustedes tengan sindicato dentro de su operación agrícola. Si no tienen sindicato, pues hay que quitar esta cláusula novena, ¿no? O si ustedes ya tienen algún formato, digo, pero para que no tengan mucho papeleo, mucha carga administrativa, pues ese acuse recibido del contrato colectivo de trabajo, pues ya lo van a tener dentro del propio contrato individual, ¿no? La cláusula décima, pues esta es la nueva obligación contenida en el artículo 282, que en caso de que el trabajador del campo considere que sus derechos han sido menoscabados, pues podrá ejercer las acciones legales conducentes ante las siguientes autoridades. Y aquí hay que poner en el contrato de trabajo, pues que es la Dirección de Trabajo, la Secretaría de Trabajo Federal, así como ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Como recomendación, el patrón del campo tendrá que llevar a cabo asambleas informativas con los trabajadores sobre este tema, en donde ustedes lleven a cabo estas asambleas, donde el trabajador firme que estuvo presente en una lista de asistencia, que hay evidencia fotográfica, para en caso de que la Secretaría del Trabajo solicite evidencia de esto, bueno, pues que ustedes puedan cumplir con eso, ¿no? Van a poner el nombre del trabajador, muy importante, y el nombre del representante legal, nombre de la empresa, ¿no? Otra de las preguntas constantes es si es firma autógrafa o huella dactilar en los contratos de trabajo. Lo ideal pues sería que fueran ambas, ¿no? Pero por tema de materia probatoria, pues la huella dactilar es la prueba reina, como le llaman. ¿Por qué? Porque la huella, cuando tenemos una firma autógrafa de un trabajador, pues muchas veces meten peritajes y se determina que el trabajador no firmó ese documento y se invalida absolutamente toda la materia probatoria del patrón. Sin embargo, si ustedes tienen una huella dactilar, la prueba de peritaje, como la huella es irrepetible y es única, pues al momento de que ustedes tengan la huella digital dentro de un contrato de trabajo, difícilmente un abogado litigante que esté a favor del trabajador, pues va a recurrir a un peritaje, ¿no? Porque aparte de que es muy costoso, la realidad es que ese peritaje va a determinar que fue el que efectivamente el trabajador pues dio su consentimiento, ¿no? Y también les pongo aquí la tesis, ¿no?, que es un criterio de los tribunales, donde dice que la simple huella dactilar pues es apta, ¿no?, para acreditar el consentimiento en la celebración de un contrato. Formatos laborales aplicables a la empresa agrícola. Aquí sí se aumentaron dos. Sé que es una carga administrativa fuerte, pero esto les va a servir pues en caso de alguna demanda laboral, en caso de alguna revisión de parte de la Secretaría de Trabajo Federal, de la Dirección de Trabajo, e incluso por el tema ya del delito de explotación laboral por horario extraordinario, ¿no? Entonces, los formatos que tenemos que tener, pues es el de finiquito laboral, pago de aguinaldo, el de no adeudo de horas extras, el de oficio de conformidad en el pago de las horas extras, oficio de reconocimiento de laboral y salario, oficio de recibido del contrato colectivo de trabajo, de nueva obligación, pues el oficio de recibido del contrato individual de trabajo, oficio de entrega de la constancia laboral,
y un oficio de consentimiento para elaborar horario extraordinario. Esto es importantísimo por el tema de explotación laboral, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué la importancia de contar con esta documentación? Porque es una herramienta probatoria en juicio, ¿no? Aparte de que les va a servir para el tema de las revisiones de las autoridades laborales, pues es una herramienta invaluable en juicio, ¿no? Esto lo vemos en el artículo 784, dice que el tribunal eximirá de la carga de prueba al trabajador y corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre lo siguiente. Básicamente el trabajador y los que ya han tenido alguna demanda laboral, pues el trabajador plasma en la propia demanda muchos datos que no son correctos. Y si el patrón no tiene la evidencia documental para desvirtuar todo lo que dice el trabajador, pues le van a creer al propio trabajador del campo, ¿no? Entonces, muy importante, si hay controversias sobre la fecha de ingreso, la antigüedad, las faltas de asistencia, la causa de rescisión de la relación de trabajo, de la existencia del propio contrato de trabajo, de la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, mucho ojo con esto, pago de día de descanso, pago de las vacaciones, prima dominical. Si existe alguna controversia en esto y el patrón no puede probar su dicho mediante pruebas documentales, pues la autoridad le va a dar la razón a lo que plasmó el trabajador en la demanda, ¿no? Y también dice la pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo por caso fortuito o fuerza mayor no releva al patrón de probar su dicho por otros medios. Se quemó la agrícola, se inundó la agrícola, de todas maneras ustedes están, básicamente te obliga a lo imposible. Como te obliga a lo imposible, pues es muy importante que ustedes escaneen todos estos documentos para al menos tener pues alguna prueba electrónica de que efectivamente que el trabajador firmó estos documentos, ¿no? Y que existían. Otro lo vemos en la importancia de contar con estos documentos en el artículo 804, ¿no? El patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio todos esos documentos, ¿no? Básicamente contratos, listas de rayo nómina, cómo pagaste el seguro social, cómo pagaste el Infonavit, pago de participación en las utilidades, vacaciones. Finalmente, la misma Ley Federal del Trabajo te obliga, ¿no? A exhibir estos documentos. Entonces, aquí otra vez el artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, pues establece la presunción de ser ciertos los hechos que el actor expresa en su demanda. Si el actor dice que trabajó 18 horas diarias y usted no tiene la manera de probar que efectivamente solo trabajó las 8 y no las 18 que él marca, pues le van a creer al trabajador si ustedes no tienen esa materia probatoria. Entonces, mucho ojo con eso. Comisiones mixtas laborales, pues este es un tema que ya de explorado derecho, como decimos, son comisiones que son revisadas de manera anual por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, en específico la de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad y la Comisión de Reglamento Interior de Trabajo, ¿no? Aquí les pongo el fundamento legal de la Ley Federal del Trabajo por si quieren consultarlo y el común denominador de estas comisiones, pues es que se forman por un número igual de representantes de trabajadores y de patrones. La primera y la que es más revisada por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, pues es la Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ¿no? El objetivo principal, pues es evitar enfermedades y riesgos de trabajo en la propia empresa. ¿Cómo se forma? Pues se hace una asamblea donde los propios trabajadores del campo, pues eligen quiénes van a ser sus representantes. Se forma por un coordinador, un secretario y los vocales que pacten la parte patronal y los trabajadores, ¿no? Los trabajadores a manera democrática pues deben de elegir quién los va a representar en esta comisión y los trabajadores tendrán derecho al menos una vez por año a que se les otorgue una capacitación para llevar a cabo mejor sus actividades. La Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, básicamente la principal función es regular la capacitación otorgada al trabajador para eficientar sus aptitudes laborales. La comisión, de la misma manera, se forma con igual número de representantes de los trabajadores y los patrones, y esta comisión deberá elaborar y llevar a cabo los programas de capacitación que se van a llevar a cabo en la empresa para todos los trabajadores. Esta de capacitación y adiestramiento usualmente lo revisa la Secretaría del Trabajo Federal de la misma manera y lo primero que les va a pedir pues son esas listas, ¿no? Primero que nada que esté conformada la comisión, que se llevó a cabo la asamblea y la lista de los programas de capacitación, ¿no? Para que los tengan listos, ¿no? En caso de duda sobre la conformación de alguna de las comisiones o la operación de las mismas, pues con todo gusto aquí en la AMPAC los asesorará. Otro es la Comisión para la Implementación del Reglamento Interior de Trabajo, ¿no? El principal propósito, pues, es redactar la normatividad interna de la empresa
con la finalidad de regular las relaciones laborales de la totalidad de los empleados. Lo vemos como una ley federal del trabajo interna y ahí se regulan las obligaciones de ambas partes en la empresa, ¿no? Como pueden ser las medidas de seguridad e higiene, medidas disciplinarias, las sanciones administrativas, qué jornada de trabajo, los horarios, horarios extraordinarios, controles de asistencia, exámenes médicos, ¿no? Y muy importante, es obligatorio el registro del reglamento ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si ustedes no lo tienen registrado, no tiene validez alguna para imponer alguna sanción a los trabajadores. Mucho ojo, ¿no? Y también se debe de agregar, bueno, esto es una obligación laboral reciente, no es del año pasado, pero sí es reciente, se deberá de agregar esta modalidad en los contratos colectivos de trabajo en el caso de que las empresas cuenten con este y en los casos que no se cuente con contrato colectivo se deberá de incluir el famoso teletrabajo en el reglamento interior de trabajo, ¿no? Entonces, una de las cláusulas que les piden dentro del propio reglamento interior es la cláusula del teletrabajo. También en la AMPAC redactamos una en materia de home office, por así decirlo, para que cumplan, porque de lo contrario les va a rechazar el sistema el registro de ese contrato, de ese reglamento. Brevemente, las visitas de inspección de las autoridades laborales, pues como todos nosotros sabemos, las visitas de inspección se llevan a cabo por la Secretaría del Trabajo Federal y por la Secretaría del Trabajo de los estados o las direcciones de trabajo, porque varía el nombre que les van a poner. ¿Cuál es la finalidad? Pues ellos revisan la totalidad de las normas oficiales mexicanas que regulan la operación agrícola y también revisan las obligaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Les van a revisar temas de seguridad y salud en el trabajo, capacitación, adiestramiento, condiciones generales de trabajo, pago de aguinaldo, reparto de utilidades, entre otras, ¿no? Entonces, ojo con esos temas. Las inspecciones son de dos tipos, ¿no? Ordinarias y extraordinarias. Recuerden que si es ordinaria, pues hay una notificación de un citatorio previo donde les dicen que al siguiente día pues les van a tener la propia inspección laboral y extraordinaria es cuando por una queja de algún trabajador o por algún hecho que llegue de conocimiento a la autoridad laboral y que crean que se están menoscabando los derechos laborales, pues pueden llegar a una inspección extraordinaria. En este caso no hay un citatorio previo, simplemente llegan y en ese momento piden el acceso a la propia agrícola, ¿no? ¿Qué les tienen que dar? Les tienen que dar entrega del original de la orden de inspección, mucho ojo, la guía de los derechos que ustedes tienen, centro de trabajo inspeccionar, tiene que venir muy bien ahí y el domicilio, el objeto y alcance de la diligencia, número telefónico donde el patrón puede verificar la veracidad de la orden. Ustedes pues tienen que exhibir el inspector la credencial vigente. Ahorita vamos a ver lo de las credenciales del inspector y cómo pueden corroborar que efectivamente no sea apócrifa la propia inspección. Todos los documentos deberán mostrar los datos correctos y completos de la empresa, mucho ojo. En el caso de detectar irregularidades durante la visita, pues se tiene el derecho de documentarlas en el acta de inspección. El inspector deberá permitir que el acta sea revisada en su totalidad por el personal de la empresa antes de firmarla para verificar que los datos pues estén correctos, ¿no? Y de manera complementaria, las empresas están obligadas pues, a permitir el acceso a los inspectores, proporcionar la información solicitada, permitir el interrogatorio a los trabajadores, porque así lo van a hacer, y permitir el recorrido del inspector. ¿Cómo validar la autenticidad de las visitas de inspección de la Secretaría del Trabajo Federal? Cuando ustedes reciben una visita a la Secretaría del Trabajo Federal, forzosamente el inspector debe traer un gafete, así similar al que viene en esta foto, donde viene un QR. Ustedes le pueden dar clic ahí y les va a mandar a la página del nombre de la persona y que está dada de alta como Inspector Federal de Trabajo. De cualquier manera, ustedes se pueden meter a esa página que viene ahí, a ese link, y ahí van a corroborar, ponen el número de folio de la propia inspección, el nombre del inspector, y ahí les va a venir si efectivamente pues ese oficio fue girado por una autoridad competente. Aquí lo complicado es cuando la inspección es de la Dirección de Trabajo de los estados, porque ahí sí no hay página que revisar, salvo algunos estados que sí tienen ese sistema. Entonces, aquí en la AMPAC tenemos un listado de algunas, que no vienen todas en la propia página de internet, de las direcciones de trabajo de los estados, ¿no? Entonces, con todo gusto, en caso de que ustedes llegan a alguna revisión, podemos validar si efectivamente pues ese inspector labora, ¿no? Dentro de la propia dirección de trabajo del estado correspondiente. Ese es el primer punto que tenemos. Y el otro, ojo con los oficios de comisión, porque muchas veces la dirección de trabajo del estado llega con hojas en blanco
y empieza a pedir, a solicitar información de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Qué domicilio tiene? Y lo ponen de puño y letra. Ojo, esa es una práctica ilegal. Si llegan, para que lo comenten a las personas de ingreso de los campos agrícolas, si llega la dirección del trabajo y pretende ingresar a su agrícola y el oficio de comisión está en blanco, es un oficio de comisión ilegal. Entonces, él puede regresar ya cuando tenga los datos completos, el nombre de su agrícola completo, el domicilio completo de la propia agrícola. Entonces, sí, con todo gusto se llevaría a cabo la inspección, pero si viene en blanco, es una inspección ilegal. Pasamos al decreto de beneficios fiscales para los patrones del campo. Pues hubo mucha expectativa si efectivamente se iba a prorrogar la vigencia o no. Finalmente, de que ahora no es por 2 años, sino se difirió hasta el 31 de diciembre del 2025. Los factores, pues quedó en 3.30 veces el valor diario de unidad de medida de actualización vigente. Y tratando de la zona libre de frontera norte, pues quedó en 4.10 veces el valor diario de la unidad de de actualización en el ejercicio fiscal del 2025, ¿no? Entonces, aquí les pongo la tablita. Si es zona libre de frontera norte, quedó el salario, tiene que ser un salario superior, ojo con eso, de 445.13 pesos diarios. Para el resto del país quedó en 358.28 pesos diarios. Y muy, muy importante, ¿no? Aplica para todos los seguros contemplados en la afiliación obligatoria. Sin embargo, deja fuera el beneficio del RCB, seguro de retiro, si se tiene avanzada y vejez, el cual pues se deberá de pagar con el salario base de cotización que corresponda a cada trabajador. Mucho ojo con eso, ¿no? Y les pongo aquí nota y en rojitas. Se tendrá que incrementar el monto del IMSS a partir del 1 de febrero del 2025, conforme al nuevo valor de la UMA, que ya fue determinado en 113.14 pesos. Entonces, a partir del 1 de febrero, tienen que cambiar esos montos de registro ante el Seguro Social. Es muy importante también contar con el escrito de adhesión que otorga el IMSS a las agrícolas, porque muchas veces llega el Seguro Social a cobrar un crédito fiscal porque se han aprovechado de un beneficio sin estar adheridos a él. Si ustedes no tienen el documento, son dos documentos: uno, la solicitud de adhesión, y dos, la aprobación que da el IMSS a esa solicitud. Si ustedes no tienen la materia probatoria por esos documentos, el Seguro Social va a proceder con un crédito fiscal, y son créditos fiscales altísimos, porque el Seguro Social va a determinar que han pagado conforme a un decreto de beneficios durante 1, 2, 3, pues se puede ir hasta 5 años por ser materia fiscal. Y pues imagínense la gravedad que se va a venir esa multa, ¿no? Entonces, mucho ojo contar con ese escrito de adhesión, o el oficio donde el Seguro Social les otorga el alta ante el decreto. Se publicó ya, el INEGI dio a conocer el 10 de enero del presente año el nuevo valor de la UMA 2025, 113.14 pesos. Esto es aplicable a partir del 1 de febrero del 2025. Como ya vimos, aplica para el decreto de beneficios fiscales. Asimismo, pues fija el límite del salario base de cotización. Para el cálculo de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, va a haber cambios ahí. Y determinar los límites exentos para integrar al salario base de cotización los vales de despensa, alimentos y habitación. Y determinar, pues, por supuesto, el porcentaje correspondiente a las cuotas de los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Pasamos a otro tema también que tiene lugar a interpretación. Ahorita vamos a ver cómo podemos interpretar la propia ley, y cómo podemos ver que la aplicación de la ley Silla, la famosa reforma al artículo 132, fracción quinta, pues no sería aplicable a la propia operación agrícola, ¿no? Se reforma el 19 de diciembre del 2024 y lo publica en el Diario Oficial, el artículo 132, y manifiesta que son obligaciones de los patrones proveer el número suficiente de asientos, sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral, ¿no? Y de transitorio viene que ese decreto entrará en vigor hasta el 17 de junio del 2025, ¿no? Entonces todavía tenemos un plazo de 180 días, pues, para ver, o que la autoridad aclare en qué empresas sí aplicaría y cuáles estarían exentas de la aplicación del mismo, ¿no? ¿Es aplicable la ley Silla al sector agrícola? Es una pregunta muy, muy recurrente.
Aquí nos vamos a lo que manifiesta el INEGI, ¿no? Es importante destacar que esta reforma va encaminada a los sectores de servicio, comercio y centros de trabajo análogos, ¿no? Y de acuerdo al INEGI, pues los sectores de servicio y de comercio pertenecen al sector terciario, ¿no? Es decir, servicios financieros, de seguros, inmobiliarios, profesionales, científicos, técnicos, entendiéndose por el sector primario, por la agricultura y la ganadería, ¿no? Por lo cual vemos que no tendría, así a simple vista, pues aplicación directa al gremio agrícola. También, si hacemos un análisis de cómo estaba la ley anteriormente, pues ya lo contemplaba, ¿no? El tema de las sillas, ¿no? Vemos el artículo 132 y dice, son obligaciones de los patrones mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. Como podemos ver, el espíritu de la ley o a quien quiere regular, pues son precisamente estos servicios, ¿no? Estas empresas, casas comerciales, oficinas, hoteles, sectores en sí de servicios y comercio, ¿no? Entonces, como opinión, pues no aplicaría la ley silla de manera directa, aunque pues tenemos este plazo de 180 días para consultar con la autoridad, lo cual sin duda vamos a hacer para dejar muy claro si efectivamente aplica y en qué situaciones aplicaría pues al sector agrícola, ¿no? Otro de los criterios publicado el 10 de diciembre del 2024 pues fue el tema de los premios de puntualidad de asistencia. Mucho ojo si en su empresa agrícola otorgan de manera recurrente pues estos premios de asistencia, ya que el seguro la materialidad del otorgamiento de estos premios, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a pedir los controles de asistencia, los controles de puntualidad y van a tener que acreditar ustedes ante el IMSS pues, la naturaleza de estos conceptos. Seguramente van a empezar las revisiones y las propias auditorías, ¿no? Se consideran prácticas fiscales indebidas, pues que quienes excluyan del salario base de cotización los pagos por conceptos de premio de asistencia y puntualidad que excedan cada uno, pues el monto máximo del 10% del salario base de cotización, ¿no? Eso ya lo tenemos muy claro, pero también hay que tener mucho ojo en esto. Es una práctica fiscal indebida quienes excluyen del salario base de cotización los pagos por conceptos de premio de asistencia y puntualidad que no cumplan con las condiciones para otorgar estos premios. Es decir, que los otorguen de manera regular y no condicionados a un comportamiento específico. Esto es, que sea una asistencia perfecta o puntualidad, ¿no? Entonces, ojo con esa práctica fiscal indebida. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Y estas recomendaciones nos las dio el despacho HLB Villarreal, que creo que por aquí están de asistentes, les agradecemos mucho. Para evitar contingencias ante el Seguro Social en caso de una revisión, pues que desemboquen en, finalmente son créditos fiscales lo que está en juego aquí, pues se tendría que formalizar un plan de prestaciones para los empleados en donde se plasmen las condiciones para que los trabajadores puedan ser acreedores a los premios de puntualidad de asistencia, por ejemplo, qué minutos de tolerancia van a tener en la entrada y ratificarlo ante notario para la cuestión de fecha cierta, ¿no? Por el tema fiscal, pues la fecha cierta juega un papel fundamental y la manera de probarlo, pues es tener una ratificación ante notario público y sin duda alguna, pues implementar los controles de asistencia y puntualidad correspondientes porque esos sistemas de checadores son los que va a revisar el Seguro Social para darle materialidad a los premios de puntualidad y a los premios de asistencia que ustedes otorguen. Otro de los temas es que en este año las empresas agrícolas al 28 de febrero del 2025 es la fecha límite para presentar la determinación de la prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo. Pasa mucho que uno presenta su declaración de prima de riesgo de trabajo, sin embargo, el Seguro Social en los meses de mayo y junio se presenta con una multa y con un crédito fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso? La finalidad de que el patrón del campo pueda solicitar al IMSS los riesgos de trabajo que se suscitan en las empresas y con esto determinar de manera correcta el grado de siniestralidad que le corresponde en la ANPAC, se generó el propio formato de solicitud de riesgos de trabajo ante el IMSS. Es un formato muy sencillo, lo pueden encontrar en la página web de la ANPAC y se les envía al término de esta reunión. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ustedes presentan ese formatito, es un formato muy sencillo donde se solicita al Seguro Social que presente todos los riesgos de trabajo terminados dentro de la propia empresa agrícola y hay tres posibles respuestas o tres situaciones que se han venido dando. Uno,
El IMSS te da respuesta y anexa los riesgos de trabajo de la empresa. Y bueno, ustedes ya tendrían con toda seguridad cuáles son los riesgos de trabajo dentro de su propia empresa y bueno, ya pueden calcular de manera correcta la prima de riesgo de trabajo. Segunda opción, el IMSS es omiso en dar respuesta, que el 80% de las veces esto es lo que pasa. Y tercera opción, el IMSS da respuesta, pero es omiso en mencionar los riesgos de trabajo. Simplemente contesta que es obligación del patrón, pues llevar un control estricto de los riesgos de trabajo que acontecen en la empresa. Pero ¿para qué les va a servir? Si el IMSS da respuesta y les anexa los riesgos de trabajo, pues ustedes ya pueden calcular la prima de riesgo. Si no les da respuesta, pero ustedes tienen el acuse de recibido ante la delegación del Seguro Social o ante la subdelegación correspondiente, pues entonces, al momento de que les fincan un crédito fiscal, ustedes van a manifestar ante el tribunal fiscal correspondiente que ustedes en tiempo y forma solicitaron los riesgos de trabajo ante el Seguro Social y el Seguro Social no dio respuesta al mismo. Por lo tanto, se va a declarar ilegal tanto la multa que les quiere poner el IMSS por no declarar de manera correcta la prima de riesgo y cualquier otro crédito fiscal que venga aparejado, que siempre son esos dos actos, ¿no? Entonces tiene esa finalidad, es un escrito muy sencillo de una sola hoja y les va a evitar pues ese crédito fiscal. Aquí les pongo unos criterios, ¿no? Para que ustedes vean que este oficio está soportado de manera legal. Aquí es el primero, prima de seguro de riesgo de trabajo. La obligación del patrón de recabar documentación culmina al momento de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social y esta ya es otra que esta es jurisprudencia, esta es obligatorio para todos los tribunales, aquí no hay interpretación, esto lo tiene que acatar al momento de resolver un tribunal o un juez y dice, riesgos de trabajo, para determinar la prima, el patrón está obligado a recabar la documentación del trabajador o de sus familiares u obtenerla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí podemos ver al final que dice, los datos que de no obrar en su registro deberá recabarlos del instituto junto con los que sean necesarios para obtener con exactitud el monto de la prima, ¿no? Entonces podemos ver que lo maneja como hasta como una obligación de parte del patrón de recabar esos datos. Si no los otorga, pues entonces cualquier crédito fiscal del Seguro Social sería ilegal, ¿no? Pasamos a otro tema también que se publicó esto el 15 de agosto del año pasado en el tema de los menores de edad que trabajan en el campo, ¿no? Desgraciadamente no obtuvimos una norma oficial que nos diera un listado de cuáles son las actividades en donde los trabajadores menores pudieran laborar, ¿no? A pesar pues, de las múltiples solicitudes, simplemente pues, se dio una interpretación y nos dice que la norma oficial va a aplicar para los menores de edad de más de 16 años cumplidos y menos de 18 años, ¿no? Y nos dice que las labores menos peligrosas en las cuales pueden realizar actividades, pues son las de tipo administrativo, ¿no? En las que se excluye la operación de cualquier tipo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas, manejo de maquinaria y vehículos pesados. Y también la propia norma oficial nos dice que el patrón deberá demostrar a la autoridad laboral que dichas actividades administrativas pues están ajenas, ¿no? Al contacto con agentes climatológicos de riesgo, químicos, consecuencia de uso de sustancias químicas peligrosas, plaguicidas, fertilizantes, físicos y biológicos de riesgo, así como los factores de riesgo ergonómico y psicosociales. Cualquier actividad dentro del campo, ya sea a cielo abierto o sea en una entidad protegida, de cultura protegida, pues están restringidos, ¿no? Eh, 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 actividades escolares, tiene que haber compatibilidad entre estudio y trabajo y muy, muy importante, si ustedes van a contratar menores de edad, pues que estos tengan un certificado médico, ¿no? La propia norma oficial entra en vigor el 11 de febrero del 2025. Hasta esta fecha ustedes pudieran contratar menores de edad. Y hago la pregunta aquí, ¿es adecuada la clasificación de labores menos peligrosas dada a conocer por la NOM 038? Lamentablemente, pues la Secretaría del Trabajo no hizo una labor extensiva para ver cuáles eran esas actividades. Sin embargo, pues de una interpretación a la norma oficial, pues se pudiera entender que básicamente los menores podrán trabajar en oficinas, en labores administrativas, esto sí nos queda muy claro, pero se considera, pudiera existir la posibilidad de labores en empaque, pero donde el menor no tenga una actividad en el proceso físico de empacar. ¿Cuáles son estas actividades?
armador de cajas de cartón, supervisor de calidad, área de aduanas, acceso al empaque, supervisor de inocuidad de empaques, inspectores, auxiliar administrativo de operaciones de empaque, apuntadores de personal de ingreso al empaque, labores de intendencia y labores de etiquetado de cajas, así como cualquier actividad de oficina, ¿no? Esto sí nos queda claro que están dentro de la propia norma oficial. Esto es una interpretación que pudiéramos dar para algunas labores que pueda llevar a cabo el menor de edad. Sin embargo, pues esto sería es materia también, ahorita vamos a ver, son dos consultas las que traemos pendientes ante la propia Secretaría del Trabajo Federal, ¿no? Otro tema que ha causado mucho ruido también es el de las jornadas de trabajo excesivas, ¿no? Porque ya la reconocieron como explotación laboral y lo tipificaron como un delito, ¿no? Esto viene con la reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a víctimas. Y ahí, en el artículo 21, el párrafo cuarto nos dice que se considera o va a haber una sanción de 3 a 10 años de prisión para las jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Evidentemente prendió focos rojos en toda la industria. Y vamos a ver, vamos a explorar un poquito lo que dice esa ley y cómo evitar pues caer en ese delito de explotación laboral. La propia Ley Federal del Trabajo de entrada, en el artículo 66, nos permite la propia prolongación de una jornada laboral por circunstancias extraordinarias. Y también nos dice que sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Estas son las 9 horas que todos conocemos de horario extraordinario de manera semanal. La ley establece la posibilidad de que la jornada de trabajo se prolongue por circunstancias extraordinarias, esto es, que no sea pues de una manera continua ni permanente, esto es, que de manera que solamente por alguna circunstancia donde el empaque en específico pues ocupe estar trabajando más de lo normal, pues ahí sí aplicaría, ¿no? Pero no podemos tener trabajando al personal de manera continua ni permanente pues en horario extraordinario porque ahí sí nos meteríamos en un poco de problemas y ya daríamos pie a lo que marca el delito de explotación laboral. En consecuencia, si una persona voluntariamente opta por trabajar en un horario o jornada mayor a la habitual, pues tendrá derecho, ¿no?, a una remuneración por el excedente y no se actualizará una modalidad de explotación laboral. Esto lo podemos ver en el análisis del dictamen que hizo la Comisión Unida de Justicia y Estudios Legislativos en el Senado para aprobar la ley. Pues se hizo un dictamen en esta comisión y podemos ver claramente, y está citado textual, estas comisiones dictaminadoras estiman que, no obstante la inclusión de un nuevo supuesto de explotación laboral, la adición de la fracción cuarta al artículo 21, pues debe interpretarse de conformidad con la legislación laboral vigente, que esta es la cual permite que una persona pueda trabajar horas extras y percibir una remuneración a cambio. Por tanto, si voluntariamente opta por trabajar en un horario por nada mayor a lo habitual, pues tendrá derecho, ¿no?, a la remuneración por el excedente el que haya laborado, ¿no? Entonces podemos ver que la propia ley o el espíritu de la ley pues maneja este tema de horario extraordinario y la posibilidad de no caer en ese delito de explotación laboral. Aquí les pongo los 3 puntos primordiales para no caer, para no materializar el delito de explotación laboral. La jornada está por encima de los máximos legales ordinarios de manera continua y permanente, ¿no? Entonces, ojo con eso de continuo y permanente no puede ser. Tiene que haber una posibilidad de elaborar horas extras, pero solo en periodos de máxima producción y no durante toda la temporada agrícola. Ese es el primer punto. Lo segundo, los trabajadores laboran tiempo extraordinario contra su voluntad o sin haber dado su consentimiento. Entonces, muy, muy importante pues, tener ese documento en donde el trabajador, el formatito que les comentaba anteriormente, donde el trabajador pues da su manifestación de que quiere elaborar esas horas extras, ¿no? Y además de tener una jornada excesiva, esta no es pagada en los términos establecidos por la ley. Entonces es muy importante que ustedes comprueben que efectivamente le fueron pagados conforme a la ley ese horario extraordinario. Y aquí les pongo importante, será muy importante que el patrón del campo establezca controles de nómina en donde en caso de que el trabajador del campo labore tiempo extraordinario, pues este sea pagado conforme a la Ley Federal del Trabajo y que en ningún caso este exceda de 3 horas diarias ni 3 veces en una semana, ¿no? Aunado a lo anterior, pues será de gran importancia contar con documentos en donde el trabajador del campo voluntariamente acepte elaborar horas extraordinarias, así como un documento donde el trabajador confirme el pago de las mismas por parte del patrón del campo. Ahora pasamos al tema de reformas laborales y qué se avecina para el patrón del campo.
Hay varias reformas que se quedaron en el tintero en el periodo de sesiones anterior, no fueron aprobadas, a pesar de que hubo mucha insistencia por parte tanto de diputados como de los senadores. Una de ellas, pues, fue la reforma constitucional para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aún en discusión. Lo grave de esta reforma, pues, es que, digo, para el tema agrícola, pues, incrementa los costos. Ahorita vamos a ver cuánto incrementaría y pues se complicaría bastante el pago de la nómina porque definitivamente pues tendríamos que recurrir al pago de ese día sábado o el día extraordinario, pues pagarlo al triple, ¿no? Lo cual pues elevaría muchísimo la nómina, ¿no? El tema es que como está redactada la propia reforma, pues no incluye, ¿no?, ningún esquema de transición para la implementación, lo que implicaría que de la noche a la mañana, pues las empresas cumplan con esta obligación legal, ¿no? Para ser aprobada, como es una reforma constitucional, ocupas mayoría calificada en ambas cámaras y aparte la mitad más uno de los congresos estatales, lo cual Morena tiene fácilmente, ¿no? Aquí les pongo, Morena y aliados tienen control sobre 27 congresos estatales, aparte tienen, ahorita vamos a ver los porcentajes, pero es superior a la mayoría calificada necesaria. ¿Cuál es la probabilidad de ser aprobada? En septiembre, con el inicio de funciones de la nueva legislatura y tomando en consideración la amplia mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores y aliados, pues fácilmente, ¿no?, esto se podría llevar a cabo una reforma constitucional. Sin embargo, de las declaraciones bueno, presidenta electa, se me pasó ahí cambiarle, pero es de la presidenta en conferencia de prensa ha comentado lo siguiente, ¿no? El tema de las 40 horas, pues lo tienen que trabajar en consenso y así lo ha manifestado incluso con los sindicatos, de trabajar en consenso, ver de manera sucesiva, ir aplicando estas 40 horas. Hay quien maneja que pasaría de 40 no serían 40, serían 45 horas, ¿no? Lo que manejaría y posteriormente año con año ir disminuyendo una hora. No son varias propuestas que traen ahí en el tintero. La propia presidenta ha externado que va a haber mesas de trabajo en donde se puede externar pues cuáles van a ser los casos específicos y en qué industrias pudieran aplicar de manera inmediata y en qué industrias pues tendrían que ser de manera paulatina, ¿no? En caso de entrar en vigor la jornada laboral, pues esto definitivamente tendría el patrón del campo que pagar al triple por ser día de descanso obligatorio el día extra laborado, ¿no? Esto representaría un incremento del 28.57% de la nómina semanal, lo cual pues es bastante alto. Y aquí les pongo los montos ya con el nuevo salario mínimo del campo, en el supuesto de que se pague el salario mínimo, ¿no? Eh, en caso de que ustedes tengan un salario mayor, bueno, pues tendrán que incrementarlo con ese factor. Otra de las reformas fue el aumento de aguinaldo. Hubo mucha especulación si se iba a dar en la anterior periodo de sesiones, no se dio. Entonces pasa a discusión en este nuevo periodo. Básicamente pasaría de 15 a 30 días el salario de aguinaldo. Hay quien manejó 20 días, sin embargo, parece ser que el de 30 días de salario al doble, entonces es el que traen ahorita los diputados y senadores. Como es una reforma, una ley secundaria, pues fácilmente se pudiera aplicar por parte de Morena y aliados. Eh, Aquí les pongo que es una mayoría simple, entonces fácilmente pudieran llevarlo a cabo. Sin embargo, pues no hay prioridad en la agenda de la nueva presidenta electa para llevar a cabo esta aprobación. Aquí les pongo cuánto representaría ese incremento. Serían 2.521.52 pesos más de aguinaldo por jornalero agrícola, tomando en consideración 27 semanas de trabajo, lo que marca el Seguro Social. Otra iniciativa de reformas para el aumento de la prima vacacional pasaría de 25% al 50% y ya está turnada la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para su dictamen. Sin embargo, no es una propuesta que sea aprobada por todas las bancadas, ¿no? Por eso les pongo que no se observan amplias posibilidades de ser aprobada. Sin embargo, es una reforma que está ahí en el tintero, ¿no? Esto incrementaría 551.51 pesos más por trabajador del campo, tomando en consideración 27 semanas de trabajo. Otra de las iniciativas de reforma es para incrementar la prima de antigüedad. Esta pasaría de 12 a 15 días de salario y disminuir los 15 años que manifiesta la ley actualmente a 13 años como el periodo mínimo de servicio. Al ser una propuesta de un senador de Morena y el solo necesitar una mayoría simple, pues para su aprobación cuenta con buenas posibilidades de que sea avalada. Sin embargo, de la misma manera que las otras reformas,
pues no hay una prioridad en la agenda por llevarla a cabo. Iniciativa de reforma sobre ampliación de permisos de paternidad. Esta considero es una de las que entrando el nuevo periodo de sesiones pues se va a aprobar. Ya fue aprobada por el Pleno del Senado para poder materializarse y, perdón, está pendiente aprobarse por el Senado, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por las comisiones y el proyecto propone ampliar de 5 a 20 días los permisos de paternidad. Estos no solo aplicarían por el nacimiento de un bebé, también serán válidos para el tema de la adopción. Esto se considera que la aprobación de dicha reforma pues, es casi inminente en el nuevo periodo de sesiones del Congreso. Otra propuesta que está en el tintero es la de reforma al permiso laboral por fallecimiento de familiares. Básicamente lo que marca la ley es un permiso de luto de al menos 5 días hábiles con goce de sueldo a los trabajadores en caso de fallecimiento de sus padres, hijos, hermanos, cónyuge o concubino. Esto ya fue turnado a las comisiones de la Cámara de Senadores y de ser aprobada esta reforma, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo por ambas cámaras, pues esta obligación ya entraría en vigor. Es una propuesta impulsada por Morena, tiene buenas posibilidades de ser aprobada, sin embargo, no hay prioridad en la agenda de la misma manera que las otras propuestas antes mencionadas. Propuesta de reforma para nuevos días de descanso obligatorio. Hay una reforma, aquí se las pongo, sin embargo, no hay muchas posibilidades, sin embargo, ahí está en el tintero, ¿no? Públicamente no ha recibido apoyo de las bancadas, sin embargo, ya son varios diputados que ponen el día 1 y 2 de noviembre como días inhábiles, otro pone el 10 de mayo, otro pone el 5 de mayo. Sin embargo, la propuesta son, en total serían 5 días extras de descanso obligatorio y esto correspondería a elevar la nómina en 3,151.90 pesos más por trabajador del campo de manera anual. De aprobarse todas estas reformas, pues ¿cuál sería el impacto económico, ¿no? Para el patrón del campo? Aquí les pongo este costo de las reformas en el 2024 sin considerar, ojo, el tema de seguridad social, ¿no? El costo total por trabajador del campo sería 67,292 pesos, lo cual representaría un 16,88% de incremento en específico por el tema de los alimentos. Pero si nos vamos a las propuestas del 2025 y en caso de que se den todas estas, dígase aumento a la prima vacacional, el aguinaldo proporcional, la nueva jornada laboral de 40 horas, que ese sería un incremento fuertísimo de 18% a la nómina, y los días festivos, y aparte el tema de alimentos, que esto ya entraría en vigor, salvo que ustedes tengan algún recurso legal pendiente de resolver, pues esto nos daría un costo total por trabajador del campo de 97,815.60, aunado al tema de seguridad social, ¿no? Lo cual pues trae un incremento total de 45,35% de costo, lo cual pues es fuertísimo para la operación de una agrícola. ¿Cuáles son las recomendaciones para el patrón del campo, no? La implementación de herramientas y controles para el debido cumplimiento de las obligaciones, tanto laborales como fiscales y de seguridad social, pues jugarán un papel fundamental para el patrón del campo. Toda vez que un debido cumplimiento de la normatividad aplicable, pues evitará la imposición de multas o créditos fiscales. Esto, como yo lo veo por el tema del Poder Judicial, y si ustedes recuerdan la plática que se avecina para el patrón del campo en materia de reforma judicial, pues vemos que en septiembre del presente año ya entran los nuevos jueces que se van a elegir, bueno, que tienen el proceso y el INE para la propia elección, pero podemos ver que muy probablemente pues, no sean jueces imparciales y no van a tener los conocimientos necesarios de técnica jurídica. Entonces, difícilmente ante un litigio en tribunales, pues se podría obtener una sentencia favorable a los intereses del patrón del campo, ¿no? Entonces, la recomendación es contar con un compliance tanto en materia laboral, fiscal o de seguridad social para evitar caer en alguna multa o crédito fiscal, porque eventualmente van a ser resueltos esos asuntos por jueces nuevos que no tienen experiencia para resolver y pues se complicaría bastante el tema para el patrón del campo. Aquí en la AMPAC tenemos la evaluación voluntaria laboral y de seguridad social, lo cual es una herramienta, considero, de gran utilidad para que ustedes puedan cumplir con toda la normatividad que aplica en materia laboral y de seguridad social. También contamos con el apoyo recientemente del despacho HLB Villarreal y asociados para el tema de materia fiscal, ¿no? Y a disposición de todos ustedes, socios AMPAC. Entonces, esa sería la propia recomendación.
Los formatos que les comenté anteriormente se van a enviar al término de esta reunión. Si existe alguna duda o algo, pues pasamos al tiempo de preguntas. No sé si por WhatsApp o si quieren tomar la palabra, adelante, ¿no? ¿Cómo le va, Francisco, para ver las preguntas? Gustavo, A ver, aquí tengo la primera pregunta. ay, En caso de los, a ver, los lentes, en caso de los tractoristas que transportan el producto de invernaderos a empaque, ¿se considera trabajador agrícola o operador de maquinaria agrícola? Operador de maquinaria agrícola, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? ¿Hay alguna definición de quiénes son operadores de maquinaria agrícola? No hay una definición como tal en la propia CONASAMI, pero te lo busco, Rocío, con todo gusto para definir en específico en qué caería eso, ¿no? Pero sin duda es operador de maquinaria agrícola, ¿no? Vamos a ver el otro. ¿El beneficiario puede ser cualquier persona o es necesario que sea... No, no, agarra el mouse, fíjate. A ver. El beneficiario puede ser cualquier persona o es necesario que sea el esposo, cónyuge, hijos. Me imagino que es el tema del beneficiario del contrato de trabajo. Puede ser cualquier persona, la verdad, el trabajador puede plasmar de puño y letra a quien él quiera. Sin embargo, por tema de sucesión, ya una vez que se abra un proceso de sucesión ante un tribunal familiar correspondiente, pues ahí van a jugar otros factores en determinar quién va a ser el sucesor, o si ustedes como patrones llevan a cabo el paraprocesal ante el tribunal laboral correspondiente, pues el propio tribunal les va a decir quién es el sucesor. Si no hay teletrabajo en la empresa, aún así se debe incluir, sí se debe incluir por el tema del reglamento interior, si no te lo va a rechazar el Centro Federal de Registro Laboral. Hay una cláusula, te la puedo enviar con todo gusto, donde cumples con ese tema, ¿no? Y ya con eso pasas la aprobación del Centro Federal de Registro Laboral. ¿Cada cuánto se debe revisar y actualizar el reglamento interior de trabajo y por lo tanto llevarlo de nuevo ante la Junta? Lo puedes revisar de manera anual, no hay un periodo, ¿no? De que te marque la propia ley. Cuando hay un cambio estructural dentro de la propia empresa, lo puedes llevar a cabo y eso sí, lo tienes que registrar. Las juntas ya dejaron de existir. Bueno, todavía existe, pero para resolver los asuntos que venían rezagados. Ahora son pues tribunales laborales y el reglamento interior lo vas a registrar en el Centro Federal de Registro Laboral. En los casos cuando el personal acepta y nos firma el quedarse tiempo extra, 4 horas al día, ¿se tiene obligación de proporcionar alimentos o es correcto que ellos lo traigan y dar 15 o 20 minutos para consumirlo? Bueno, ojo con las 4 horas al día porque ahí te estaría saliendo del máximo legal que nos habla de 3 horas, ¿no? Ahí la cuarta hora, bueno, pues sería pagada al triple y ya nos pudiéramos meter en el tema de explotación laboral, ¿no? Eso es lo primero. La obligación de proporcionar alimentos, pues como aquí se está extendiendo el horario, sí, ahí sí pudiera entrar el tema de que tuvieras que proporcionarle un alimento extra aparte del que tienes obligación por las 8 horas, ¿no? Porque ahí sí ampliaste pues el tema laboral, ¿no? ¿Hay algún documento que podamos tomar como referencia para saber quiénes se consideran familiares directos e indirectos? Esto porque algunas políticas de la empresa aplican solo para los primeros. Pues el documento en directo, pues el acta de matrimonio para saber quién es la esposa y el acta de nacimiento de los hijos, ¿no? Pues ahí vienen los padres, con eso ya podemos salir de dudas, pues quiénes serían los familiares directos, ¿no? ¿Qué tan factible y viable económicamente hacer dobles turnos en empaque, ¿no? Dobles turnos te refieres de contratar a más personal. Digo, ahí no entiendo la pregunta. Ernesto Borboa, mi estimado Ernesto. ¿Qué tan factible y viable económicamente hacer dobles turnos en empaque? O sea, tener trabajadores que te van a laborar otra jornada. Digo, finalmente no es, las horas extras por el tema de explotación laboral no pueden pasar de 9 a la semana, pues no. Porque ya se materializaría el tema o pudiera dar pie a que se dé una denuncia por explotación laboral, ¿no? Entonces, ojo con ese tema, ¿no?
En caso de rescisión de contrato con los trabajadores eventuales, se tiene que realizar algún documento donde especifique el por qué se está dando dicha rescisión, siendo esto una rescisión justificada. Claro, si tú quieres rescindir un contrato, ya sea con un trabajador del campo o un trabajador administrativo de tu empresa, tienes que notificarle al trabajador la rescisión. Esto háganlo a través de los tribunales laborales para que quede una constancia y lo hagan de manera correcta. Pero sí, la rescisión se hace a través de los tribunales laborales, queda constancia, se le notifica al trabajador del campo o trabajador administrativo la causa de la rescisión, porque de lo contrario se va a declarar ilegal esa rescisión y ahí sí lo vas a tener que liquidar conforme a derecho, ¿no? Con respecto al tema del sindicato, notificas que hay una cláusula donde se indica que la adhesión al sindicato es voluntario o bien la elección del mismo. ¿Cómo manejarlo si normalmente se tiene un sindicato fijo y lo declaramos en contrato? Hay libertad sindical, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una auditoría externa, siempre te lo van a pedir que exista una real libertad sindical y que exista una cláusula donde pongas que el trabajador puede pertenecer al sindicato o puede decidir no pertenecer a ese sindicato, ¿no? Incluso por temas de derecho internacional ya te lo están solicitando, ¿no? Entonces sí hay que mantener esa cláusula, ¿no? La comunicación sobre los reglamento interior de trabajo a los trabajadores. ¿Se puede realizar una versión resumida para comunicar lo más relevante? Sí, lo puedes hacer de esa manera. Sin embargo, el reglamento interior de trabajo siempre hay que poner en los lugares más visibles dentro de la empresa, digas el reloj checador, ¿no? Ahí lo pones para consulta general de los propios trabajadores, ¿no? Aún son válidas las actas administrativas que se le levantan a los trabajadores por faltas de reglamento de trabajo para el caso de despido del trabajador. El tema de las actas administrativas es muy controvertido. Hay tribunales que no les dan validez. Sin embargo, si las actas administrativas, el trabajador reconoce la falta en la que incurrió, si está firmado por dos testigos que trabajan de manera directa con el trabajador, sí lo puedes meter como una prueba ante un propio tribunal laboral y sí tendrían una validez legal, ¿no? No más que la propia ley, pues también te dice que esas actas las tienes que llevar ante el propio tribunal laboral, las tienes que depositar ahí y se le notifica al trabajador pues la rescisión del contrato de trabajo por faltas, ¿no? Es un proceso, ¿no? Ante el tribunal laboral, pero se tiene que seguir para llevar a cabo esa rescisión. Me refiero a contratar más gente, Ernesto Borboa. Pues sí, definitivamente el tema de trabajar, pagar horario extraordinario con las 9 horas semanales, pues muchas veces no alcanza, ¿no? Para el tema de la operación en empaque, más que nada, según lo que me han comentado las agrícolas. Sin embargo, sobrepasar esos términos, pues ya te irías a horas triples con la posibilidad de que exista alguna denuncia por explotación laboral. Teniendo la aprobación del trabajador de que quiere laborar horas extraordinarias, incluso laborar horas triples, tal vez, y esto lo dejo en el aire, pudiera romper la materialidad del delito laboral. Sin embargo, he visto que en revisiones, en auditorías externas, el simple hecho de que tú rebases las 9 horas semanales por semana, pues ya lo consideran como un incumplimiento y por lo tanto no te dan la certificación. Entonces, estamos jugando con tres temas. Uno, en la fiscalía, que es el tema de los delitos del delito de explotación laboral. Hay que cumplir con eso, que creo que con los documentos o con los formatos que tenemos lo podemos hacer. El tema laboral, que creo también que con los formatos lo podemos librar. Sin embargo, el tema de las auditorías externas, ahí sí lo ven como incumplimiento y si no te otorgan esa certificación, pues tu comprador en los Estados Unidos pues no te va a comprar el producto, ¿no? Entonces, sí tenemos digo, sí lo veo complicado, pues que trabajen horas triples las personas y contratar más gente, bueno, pues sería la solución ideal, ¿no? ¿Hay algún documento que podamos tomar como referencia? Lo que queremos saber, si algún documento legal especifica quiénes son los directos, por ejemplo, los abuelos, ¿no? No, como te lo comentaba anteriormente, los directos, porque finalmente la obligación del patrón es traer a toda la familia directa, digas esposa e hijos, nada más, ¿no? Eso lo podemos ver, si quieres, mándame un correo y con todo gusto te paso. Es en familiares en primer grado y en segundo grado, eso es materia de derecho familiar, pero con todo gusto te resuelvo la duda de esa manera. Sin embargo, la ley está diseñada para que sean los familiares directos, que son pues, la esposa y los hijos, ¿no? El aviso para adherirse al beneficio del IMSS para este año 2025, ¿ante quién se debe presentar y existe una fecha límite?
Cuando empiezas la operación y quieres tener los beneficios del decreto de beneficios fiscales es cuando te acercas al Seguro Social. Usualmente es ante la subdelegación del IMSS de la ciudad que te corresponda. Puede ser que te reciban el documento ante la delegación del Seguro Social. Sin embargo, lo usual es que la operatividad la lleve a la subdelegación. Entonces, seguramente es ante la subdelegación. ¿Cuál es el proceso para la revisión voluntaria? ¿Cómo apoyan ustedes y qué costo tiene? No tiene ningún costo para los socios AMPAC. Ustedes me mandan un correo donde quieren adherirse a la propia revisión voluntaria. Les mando yo un checklist de todas las obligaciones laborales y de seguridad social que deben de cumplir y vamos trabajando. Ustedes me dicen, esta cumplo, esta no cumplo, ya es la oportunidad. Entonces me mandan los documentos con que cuentan, yo lo reviso y pues vemos que tengan al 100% todo lo que marca ese checklist y ya poder aprobarlos pues en esa evaluación voluntaria sin costo alguno de nueva cuenta para socio AMPAC, ¿no? Buenas tardes. Si el trabajador de empaque está de acuerdo en laborar más tiempo extra, ¿aún se considera como explotación laboral? Lo que comentaba anteriormente, mientras ustedes tengan el documento en donde el trabajador del campo está de acuerdo en laborar horas extras, creo yo que, no creo, se rompe pues el tema de la materialidad de explotación laboral. Sin embargo, pues está el tema de las auditorías externas, ¿no? Que ahí sí caeríamos un poquito en conflictos cuando ya son horas triples o es mucho más tiempo que se elaboran, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la revisión voluntaria? ¿Qué costo tiene con el apoyo de ellos? ¿O cómo podemos averiguar más el dato al respecto? Como ya les comentaba, es sin costo alguno. Ustedes nos mandan un correo donde se inscriben a la evaluación y ahí comenzamos a trabajar. Buenas tardes. ¿Dónde puedo ver la grabación del webinar? Sí, con todo gusto. Aquí en AMPAC, la comunicación sube el video al área de YouTube de la propia AMPAC y ya pues, lo pueden ver todos los socios, ¿no? ¿A qué correo? Ahorita te lo ponemos para enviar cualquier duda. ¿Es válido que las personas trabajadoras acepten laborar tiempo extraordinario con su huella o es necesaria la firma autógrafa? Como ya les comentaba, hay un criterio que con el documento, en el formato que les comentaba anteriormente, si ellos ponen la huella dactilar, pues es que están de conformidad en laboral. Lo ideal es que tengan los dos, ¿no? La firma autógrafa y la huella. Para materia probatoria, ya sea firma autógrafa o huella, pues es válido. Sin embargo, la huella dactilar, como les comentaba, pues tiene mayor validez que una firma autógrafa, ¿no? Por materia probatoria. Serían todas las preguntas. No sé si hay más o llegaron más, Francisco. Nada. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la asistencia a este webinar. En caso de que haya preguntas posteriores, las pueden mandar a mi correo y ahí con todo gusto los respondemos. El correo es gustavo.robles@ampac.org y ahí con todo gusto vemos dudas tanto laborales como de seguridad social. Si quieren adherirse a un propio programa de evaluación voluntaria laboral, pues con todo gusto también le damos trámite, ¿no? Muchísimas gracias por su asistencia. No, hombre, muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti por esta muy clara exposición sobre la actualización jurídica, pues como ya ustedes lo saben y ya lo vimos, hay cargas adicionales en todos sentidos. Este, Antes de despedirnos, les quiero recordar lo siguiente. El 13, bueno, vámonos por cronológicamente. El 13 de febrero vamos a tener, así como tuvimos un webinar donde Gustavo nos actualizó en el tema jurídico, también le hemos pedido a nuestro asesor financiero, Alejandro Trueba, de la empresa Ax Capital, que nos actualice y nos dé un diagnóstico y perspectivas de cómo viene todo el tema financiero este, en el 2025, ¿no? Todas las variables geopolíticas y las políticas públicas y todo eso, cómo van a incidir en la parte financiera. Y este webinar que va a estar bien interesante y es importante que tengamos elementos para que ayudarán en la toma de decisiones, este, lo vamos a llevar a cabo el 13 de febrero próximo, ¿no? Ya vamos
unos días más vamos a lanzar la convocatoria para que puedan registrarse y estar todos escuchando a Alejandro. Le recuerdo también, Alejandro es asesor financiero de AMPAC y puede, lo que conveníamos con él y su empresa, es que puede otorgarles asesoría financiera gratuita a ustedes, ¿no? Alejandro también maneja ahí toda una canasta de productos financieros que puede poner a disposición de ustedes, de quien así lo consideren, todo esto, ¿no? Y luego, en abril, el 3 y 4 de abril, vamos a tener nuestro ya sexto simposio de responsabilidad social agrícola, que lo vamos a llevar a cabo en Guadalajara, de nuevo, en el hotel, si mal no recuerdo, Camino Real. Y también, pues ya tenemos conformado el programa de conferencias. Gustavo va a estar ahí, a platicarnos precisamente sobre el tema jurídico en el campo y además va a dirigir uno de los talleres que se van a ofrecer en esa ocasión, ¿no? El programa, tengo entendido también que ya lo tenemos, ya está arriba de, en la página web de AMPAC, ya lo tenemos por ahí. Y como siempre ha sido, pues va a estar muy interesante. Los invitamos a que ojalá podamos vernos también en Guadalajara el 3 y 4 de abril. Bueno, pues parece que no hay otras más preguntas y solo resta agradecerles su tiempo, y su interés de estar conectados, de que estuvimos todos conectados. Les reiteramos cualquier otra cosa, estamos para servirles, lo que se les ofrezca y vamos a continuar informándoles sobre todo lo que se avecina en este 2025. Que tengan un muy feliz fin de semana y les mandamos muchos abrazos de parte de Amparo. Nos vemos.